Son tumbas que muy probablemente estén desde el 1500 y feria, desde del 1600 muy probablemente. Es otro tipo de trabajo. Miren, aquí sepultaban por encima de la tierra. Aquí no escarbaban. Escribió un mensaje obsceno ahí en esa tumba y se fue a escoger la pared donde iba a escribir su firma. La expresión de sus caras era como de molestia. Aparentemente estaban enojados. Deténganse, si los ofendí, discúlpenme. Váyanse, por favor. Muchacho, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a estas horas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Lo extraño es que él estaba tirado encima de un montón de tierra. Y la tierra estaba extremadamente blandita, exageradamente blandita, como si acababan de sepultar a alguien en ese lugar. No había ni nada escarbado, este montón de tierra no estaba. No me explico por qué está aquí. Si según yo, pues los únicos que hemos estado aquí, pues fuiste tú y yo. Nadie más ha entrado al panteón, entonces no me explico qué es lo que pasó. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Luis Carrillo. Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues nos encontramos por acá, por la noria de San Pantaleón. Y la intención del día de hoy es mostrarles el cementerio, mi gente, el panteón antiguo de San Pantaleón. Entonces, quiero mostrárselos, hacer un recorridito y platicarles por ahí una historia que sucedió en un panteón. Fíjense, mi gente, que ya estuvimos por aquí platicando con alguna gente de aquí, de la noria, y nos dicen que este panteón es muy antiguo. Es de aquellos tiempos de cuando se fundó este lugar, yo creo que de por allá, de por el 1500. Hay tumbas muy viejas, entonces me imagino que puede ser un lugar en el que sucedan muchas cosas interesantes. Tenemos la intención de regresar después otro día y hacer una exploración nocturna. Batallamos un poquito para dar con el lugar porque el panteón está acá como hacia el cerro, pero ya dimos, mi gente, y fíjense que se ve bien interesante porque nada más con verlo de aquí afuera, su fachada, se ve que es un lugar muy antiguo, Entonces ahorita vamos a hacer un recorridito. Vamos a hacer un recorridito y les vamos a platicar por ahí una historia muy interesante. Pero vean nada más, mi gente, la verdad, si les soy sincero, el andar recorriendo este panteón, porque ya anduvimos por ahí investigándolo, se siente una vibra bien extraña, Y eso que no he entrado solo. Entramos por ahí acompañados. Hace un ratito anduvimos ahí nuestros compañeros Ana y David. Y hace un rato también llegó por aquí Franco de la finca de mi tierra. Por ahí hicimos un video también con él. Y la verdad, a pesar de ser varias las personas que estamos aquí, se siente una vibra medio extraña, medio rara. Aquí yo me imagino que pues puede haber sepultados muy probablemente mineros de aquella época, probablemente de algún accidente o de alguna enfermedad causada por trabajar en la mina, muy probablemente. Entonces puede haber aquí energías un poquito extrañas y se siente, Sí se siente. Miren, por ejemplo, este es el descanso. Por ahí nos platicaba el señor Raúl, una de las personas que vive aquí en la comunidad, que este era un descanso. Nos platica que aquí en algunas ocasiones llegaron a velar cuerpos en este lugar, o también lo utilizaban como descanso, como su nombre lo dice, para tenerlos ahí un ratito antes de llevarlos a sepultar. Entonces este era el descanso. Miren, está en la parte de afuera del panteón, porque acá está la entrada principal. Y si se dan cuenta, por las piedras están pegadas con puro barro, que normalmente es lo que nos dice que es un lugar antiguo, porque en aquella época pues no había cemento. Esta es la fachada original, vean nada más. Y pues por estar aquí en un lugar donde es mina, pues hasta las piedras se ve como que tienen mineral, están muy extrañas, tienen como muchas venitas. La verdad es un lugar que a mí me ha encantado bastante, Me ha gustado muchísimo este lugar y yo pienso que vale la pena volverlo a visitar, porque aquí se puede uno topar con muy buenas historias, y muy buenos lugares para explorar, como este panteón que ahorita vamos a darle un recorridito, y en otra ocasión primeramente Dios vamos a volver para hacer una exploración nocturna. Entonces pues a ver, vamos entrando y empezando con este recorridito. A ver, miren, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta tumba está aquí luego a la entrada, luego aquí en la... ¡Ah, caramba! Fíjense que cerré la puerta y sentí algo extraño,
como que hasta me aturdí. Me aturdí, como que se me quisieron tapar los sentidos. No sé qué signifique eso, pero se los juro que sentí medio extraño. Miren, yo me imagino que esta puede ser una de las tumbas más antiguas de aquí del panteón. No le veo la fecha. Hace ratito por aquí anduvo Franco y no, creo que tampoco se la encontró. Pero miren, aquí está. Esta es una de las tumbas que a mí se me hace que son más antiguas. Aquí entre la hierba, ahí se divisan muchas crucitas de metal, miren, crucitas de fierro. Me imagino que también pueden ser tumbas antiguas. Y allá de aquel lado, pues vean, esa por ejemplo, esa que está ahí en medio de la pantalla, también se ve muy vieja. Pero lo que nos platicaba el señor Raúl hace un momento, por aquí anduvo él. Esas tumbas que están ahí en medio pueden ser de las más viejas, vean. Porque bueno, aquí está una lápida. Estuvimos viendo que algunas tumbas por ahí son de 1920, 1925, 1930. Esas pues miren, ya son más modernas, estas blancas. Pero estas sí pueden ser de la época de cuando se fundó este lugar, de cuando empezó la mina, de cuando llegaron los españoles aquí a este lugar. Son tumbas que muy probablemente estén desde el 1500 y feria, desde el del 1600 muy probablemente. Es otro tipo de trabajo, miren, aquí sepultaban por encima de la tierra. Aquí no escarbaban, ponían el féretro o no sé qué utilizarían, alguna cajita de madera y luego le ponían la piedra alrededor y le cubrían arriba. Entonces aquí tienen que estar sepultadas personas pues que ya han de ser puro polvito, la mera verdad. Muy probablemente ya tienen, pues no sé, 400 años sepultadas o no sé cuánto podría ser. Y miren, por ejemplo, acá está lo que era el descanso. Se los voy a mostrar ahora por el lado de adentro del panteón. Se puede divisar porque pues ya se cayó la pared, el techo, pero ese era el descanso. Y aquí a un lado pues está otra tumba que a mí me llamó la atención. Están pegaditas a la pared. Vean, aquí está, dice Petra R.D. Nevares. Murió el 1 de julio de 1912. Ya no le alcanzo a divisar a qué edad. Pues que muchas de las tumbas pues ya no se les alcanza a ver los epitafios. Entonces ya no puede uno sacar muy bien la fecha o los datos. Miren, este al parecer también es una tumba, esta de fierro, esta reja. Entonces es un lugar que a mí se me ha hecho muy interesante. Ahorita por ahí les voy a platicar una cosilla que nos platicó por ahí el señor Raúl, que sucedió en una ocasión, ¿sí? Y sobre todo les voy a platicar una historia que nos hicieron favor de mandar aquí a Relatos de Zaguán para compartirla con ustedes, y tiene que ver con un panteón precisamente. Miren, hay personas pues que no creen en lo paranormal, no creen en las cosas que no tienen una explicación lógica. Entonces muchas veces pues ellos le dan alguna explicación, precisamente alguna explicación lógica. Y había un muchacho que él pues tenía la intención de retar a varias personas, de esas que sí creían, de esas que eran muy miedosas, que no les gustaba salir de madrugada, que no les gustaba pasar por lugares donde decían que se escuchaban ruidos o donde decían que se miraban cosas. Pues no les gustaba, y él siempre les decía que no tuvieran miedo, que eso no existía, que eran puras mentiras. Entonces a él le decían que muy probablemente él no creía porque nunca le había pasado nada. Entonces que por eso no creía, pero que no anduviera diciendo esas cosas porque algún día le podría pasar algo y a lo mejor no lo soportaba y ahí quedaba. Entonces este muchacho se le metió a la cabeza la idea de hacer algo para después él retar a las personas, pero sobre todo para demostrarle a la gente que él no tenía miedo. Él no tenía miedo. Entonces se le ocurrió la idea de que se iba a ir a meter al panteón de madrugada, y la intención era llegar hasta la parte más alejada del panteón, la parte más oscura. La gente que por lo regular iba al panteón no recorría ese espacio porque eran las tumbas más antiguas. Por lo regular pues eran las tumbas de personas que ya no tenían familiares,
ya eran tumbas abandonadas. Y pues también era el lugar al que más miedo le tenía la gente ahí en el panteón, porque no había alumbrado, por lo regular estaba muy enhierbado como aquí en este momento. Entonces luego se notaba que para allá hacía años que nadie entraba. Entonces él decidió que iba a entrar de madrugada, iba a ir hasta esa parte del panteón, iba a escribir su nombre y la fecha en una pared, le iba a raspar, le iba a tomar una foto y se iba a tomar una foto él con su teléfono para después demostrarle a la gente que él estuvo ahí de madrugada, y la prueba iba a ser pues su firma ahí en esa pared. Y el reto era para algunas personas que tenían que entrar al panteón y llegar hasta ese lugar de madrugada y tomarle una foto a su firma. Esa era la intención que tenía, pero sobre todo era para demostrarle a la gente que él no tenía miedo. Se llegó el día en que él decidió hacer eso. Llegó al panteón, se brincó la barda y empezó a recorrerlo. Muy valiente y muy seguro de sí mismo, de que él no tenía miedo, de que no le iba a pasar absolutamente nada. Él se sentía muy valiente, él se sentía que las podía, él se sentía pues que no había nada que lo asustara. Empezó a recorrer el panteón y se fue caminando entre las tumbas. Él no usó los pasillos, él no utilizó los caminitos que regularmente la gente usa para recorrer el panteón. Él se fue caminando entre las tumbas y escogía los lugares más oscuros, los lugares más apartados para ir recorriendo el panteón. También él para tratar pues de ambientarse, ¿verdad? Porque al llegar al lugar, de todos modos, el hecho de estar en un lugar vacío, un lugar donde aparentemente no hay personas, en plena oscuridad, solamente se iba alumbrando con el flash de su teléfono, pues de todos modos no dejaba de sentir algo de nervios. Se estaba sintiendo muy nervioso, pero él decidió que no iba a hacer caso de esos nervios. Él decidió que no. Siguió avanzando y llegó a un punto donde se aclimató. Dejó de pensar en cosas, los ruiditos que estaba escuchando, él ya los miraba como algo normal. Y fue donde decidió llegar a una tumba y dibujar una calavera. Y se estuvo ahí por un momento, según él, para ver si había alguna manifestación. Cuando vio que no pasó nada, siguió avanzando, pasó por otra tumba y quitó un arreglo de flores. Lo quitó y lo puso en el suelo. Y en la tumba de al lado quitó otro y lo intercambió en otra tumba. Y siguió avanzando. Iba muy envalentonado cuando de pronto llegó a una tumba ya en esa zona, en esa última hilera, donde estaban las tumbas más antiguas. Y en ese lugar decidió escribir un mensaje obsceno. Eso ya era una burla. Cuando anda uno en este tipo de lugares, debe de andar uno con mucho respeto. Y este muchacho ya había cruzado la raya. Ya había llegado al punto de lo que no se debe hacer cuando visita uno a este tipo de lugares: faltarle el respeto a las personas que están descansando. Escribió un mensaje obsceno ahí en esa tumba y se fue a escoger la pared donde iba a escribir su firma, aquel mensaje que iba a dejar para las personas que se atrevieran a cumplir con el reto que él pensaba ponerle a mucha gente de la comunidad. Al llegar, escogió un lugar que estaba cubierto por un árbol muy grande. Yo me imagino que pudiera ser algo como esa tumba que está ahí abajo del árbol, porque ese árbol cubría la luz de la luna. Era un poquito más oscuro que el resto del panteón. Entonces a él se le hizo que era el lugar apropiado para escribir aquel mensaje, para que aquel que se atreviera sintiera más miedo al encontrar aquella pared. Estaba ahí cuando de pronto el ambiente cambió. Había muchos ruiditos en el panteón de animales, pues no lo normal, ¿no? Los grillos, todo lo que se puede escuchar en las noches. Se escuchaban muchos ruiditos, estaba haciendo mucho aire, el aire soplaba entre los árboles, entre las ramas de los árboles. Se escuchaba cómo silbaba el viento, y de pronto dejó de moverse
las ramas de los árboles. Dejó de hacer aire, los grillos dejaron de cantar. Y aquel aire que estaba haciendo, de pronto se volvió a soltar otra vez, pero se sentía pesado. Y se le complicaba mucho a él respirar porque él sentía que ese aire le lastimaba en el pecho. Sentía muy extraño. Empezó a cambiar el ambiente muy raro. De pronto se empezaron a escuchar muchos ruidos entre las tumbas, y él empezó a sentir la sensación de que alguien lo observaba. Él no sabía qué era lo que estaba pasando, porque de pronto empezó a sentir eso, si él ya tenía más de media hora adentro del panteón y no había visto nada, pero no se explicaba qué era lo que estaba pasando. Al voltear hacia atrás y alumbrar con el flash de su teléfono, que la mera verdad, lo único que hacía era empeorar las cosas, porque aquella luz lo único que hacía era que se viera cómo se estiraban las sombras entre las tumbas, cada que él recorría, cada que él hacía algún movimiento como el que estamos haciendo en este momento. Y eso le provocaba más nervios. Después de no sentir nada, después de sentirse muy valiente, pues empezó a sentir bastante miedo. Decidió ir a investigar hacia aquel rumbo donde se escuchaban los ruidos para ver qué era lo que estaba pasando, y de pronto vio la silueta de algunas personas paradas junto a las tumbas, justo en el recorrido que él venía haciendo. En las tumbas por las que él pasó, alcanzó a ver algunas personas ahí paradas, y al darse cuenta era precisamente las tumbas donde él cambió las flores, las tumbas donde él dibujó aquella calavera, la tumba sobre todo donde él escribió aquel mensaje obsceno. Estaban parados exactamente al lado de esas tumbas. Muy probablemente eran las personas que estaban sepultadas ahí. Alcanzó a ver que una de las siluetas era de una mujer, otra era de un niño y la otra de un hombre. Y de repente aquellas siluetas empezaron a caminar hacia él. Cada quien se fue por uno de los pasillos caminando entre las tumbas, pero todos venían caminando hacia él. Él estaba muy asustado, no podía creer lo que estaba viendo. Era la primera vez que le tocaba vivir una situación así y no entendía qué era lo que estaba pasando. Él trató de hablarles, les gritó que quiénes eran y que qué era lo que querían. Pero conforme se iban acercando, él se dio cuenta que estas personas aparentemente ya no tenían vida, porque su piel era tan pálida que brillaba con la noche. Donde deberían ir los ojos solamente se miraba una sombra oscura. Y la expresión de sus caras era como de molestia. Aparentemente estaban enojados y él ya no sabía qué hacer. Y les gritaba que se detuvieran. Les gritó: deténganse ahí, por favor. Deténganse. Si los ofendí, discúlpenme. Váyanse, por favor. Aquella entidad del hombre estiró su mano hacia él y solamente le dijo: ¿por qué vienes a profanar nuestras tumbas? ¿Por qué vienes a perturbar nuestro descanso? Y fue todo lo que se escuchó. Una voz muy débil, muy cansada, pero muy ronca, como de una persona anciana. Este muchacho se asustó bastante y ya no supo qué hacer. Quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. Empezaron a temblar, se sentía completamente débil y ya no sabía qué hacer. Sus piernas no respondían. Al verlos cada vez más cerca, él trataba de salir huyendo de ese lugar y de repente se empieza a sentir muy mal. Empieza a sentir que su corazón se acelera, sus piernas cada vez más débiles, temblorosas, hasta que llega el punto en el que él se desmaya. Después de un rato, empieza a reaccionar y se da cuenta que está ahí a su lado el velador del panteón. Está ahí con él, moviéndolo de los hombros, tratándolo de hacer reaccionar. Ahí estaba él y le preguntó: muchacho, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a estas horas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Este muchacho no podía decir una sola palabra. No podía ni hablar. No sabía qué era lo que estaba pasando. Lo extraño es que él estaba tirado encima de un montón de tierra.
y la tierra estaba extremadamente blandita, exageradamente blandita, como si acababan de sepultar a alguien en ese lugar. Pareciera como si alguien estuviera recién sepultado. Él estaba encima de esa tierra y no estaba en el fondo del panteón, no estaba en aquella pared donde él pretendía dejar el mensaje. Estaba a la pura mitad del panteón y él nos explica cómo llegó hasta ahí. Tal vez sí logró correr, tal vez sí logró huir de ese lugar, pero ya ni siquiera lo recordaba, él nos explicaba. ¿Y por qué estaba tirado encima de un montón de tierra blandita? Le dice, ¿tú escarbaste aquí? No, mire, ¿sabe qué? Sinceramente, miré sombras como de personas entre las tumbas, me asusté mucho, quise salir corriendo pero no pude, mis piernas no me respondieron y de repente se me empecé a sentir mal, yo creo que me desmayé y aparecí aquí. Pero a mí todo esto me pasó en la parte más vieja del panteón, yo no me explico cómo vine a dar hasta aquí. ¿Pero por qué me pregunta que si escarbé? Dijo, porque mira, yo soy el velador y yo hago recorridos en todo momento. Yo empiezo aquí a trabajar en la tarde, hice mi recorrido y hace rato que yo posé por aquí, no había ni nada escarbado, este montón de tierra no estaba. No me explico por qué está aquí. Si según yo, pues los únicos que hemos estado aquí, pues fuiste tú y yo. Nadie más ha entrado al panteón, entonces no me explico qué es lo que pasó. Ahí fue donde él se dio cuenta que muy probablemente sí estuvo en manos de aquellos difuntos, de aquellas entidades. Solo Dios sabe lo que le pasó, solo Dios sabe por qué se desmayó y cómo fue a ese lugar y por qué estaba ese agujero ahí, por qué estaba esa tierra suelta. Muy probablemente se lo querían llevar, pero quién sabe, ese siempre va a ser un misterio. Y ese muchacho comenta que hoy en día él procura ya no entrar a ese panteón, a menos de que sea muy necesario. Y que las veces que ha pasado por ahí, por fuera, ni siquiera ha entrado, solamente cuando ha pasado por ahí, él siente que lo observan desde adentro, como si aquellas entidades lo estuvieran esperando. ¿Cómo ven, mi gente? Esa fue la experiencia que se llevó este muchacho irrespetuoso, que él no creía, y desgraciadamente le faltó al respeto a personas que ya estaban descansando. Miren, y les estoy mostrando esta tumba porque hace ratito nos mencionaban que en una ocasión vinieron familiares de la persona que está sepultada aquí en este lugar. Y al entrar se dieron cuenta que estaba parada aquí un águila o un cuervo, algo así. Y estaba un familiar de la persona que está sepultada junto con ellos. Y esta persona se quedó viendo de una manera muy extraña a aquel animal. Pero no, él nos decía que era como una especie de tecolote, al final de cuentas. Al principio pensaron que era un águila o un cuervo, pero al acercarse era un tecolote, era un ave nocturna, para que mejor me entiendan. Y cuando se acercaron, ese animal aleteó, movió sus alas y salió volando. Pero era en la tarde, nos dijeron que era más o menos a estas horas. Y esos animales no es común que anden a estas horas. Esos animales por lo regular salen de noche nada más. Entonces pues existe la teoría de que muy probablemente era su familiar, a lo mejor manifestándose en forma pues de aquella ave. Pues como ven, mi gente, a mí se me hace un lugar muy interesante este panteón, Se me hace muy interesante el panteón viejo, el panteón antiguo de la Noria de San Pantaleón. Entonces, pues vamos a ver la posibilidad de regresar aquí a este lugar porque nos faltaron muchos lugares por conocer, varios lugarcitos por ahí para explorar. Y pues a ver si se nos hace venir a hacer una exploración nocturna aquí en este lugar, mi gente. Como ven, pues bueno, espero que les haya gustado esta historia, que les haya gustado el panteón, este lugar. Y muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Quiero mandarle por ahí un saludito en esta ocasión a nuestros familiares, fíjense, porque casi nunca los saludamos ni les damos las gracias por el apoyo que nos dan. Siempre están reproduciendo nuestros videos por ahí. Para la familia de nuestro compañero David Ibarra, para Caro y don David, que son nuestros fieles seguidores. Por ahí para mis tías, para mi mamá, mi papá, para mis suegros, por ahí que siempre nos apoyan. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros y ayudarnos a buscar lugares para ir a grabar. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.